No llegó nadie más, estamos los cuatro por ahora. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, Mm, iniciemos la grabación. ¿Se está grabando? no sé, profe, sí, ya se está grabando, sí. Gracias. Bueno, voy a dar inicio a la charla del capítulo con una breve introducción, con un video que creo que puede explicarnos y mostrarnos otro ejemplo, aparte del de Rappi, de cómo el tema de el tema de me olvidé el nombre de esta vaina. Del capitalismo cognitivo, qué pena, trasnocho, puede estar afectando las cosas, ¿sí? Entonces voy a mostrarles el video y a lo largo de la explicación, pues digamos que voy a ir enlazando algunas cosas de las que muestran en el video para que podamos entender el tema. ¿Me confirman si están escuchando el audio del video? Tendrías que ponerlo. Me faltó. No, ya, sí, tienes razón, pero ya lo acomodo. A ver, lo volvemos a presentar. Se me olvidó el pequeño detalle de compartir el audio. Exacto. Ahora sí. Audio, tirirín, tirirín. A ver, se lo voy a apuntar acá ahora sí. Ya. Listo. Bueno, entonces ahí va. Se viene una crisis fuerte en Hollywood y creo que va a estar acompañada de un experimento interesante. Pero vamos con el contexto. ¿Qué pedo con estas huelgas? Cada cierto tiempo, los sindicatos de escritores de tele y cine de Estados Unidos se reúnen para renegociar sus contratos con los estudios. Porque a lo mejor cambia la forma en que se produce cine y hay que adaptarse por toda clase de razones. Cuando esa negociación no llega a ningún lado, entran en un punto muerto que a veces termina en huelga. Y hace 16 años, entre 2007 y 2008, cuando llegaron a uno de estos puntos muertos, hubo una huelga de guionistas en Estados Unidos. El tema era que estos guionistas cobraban residuales, creo que así se les llama, por la venta de DVDs. Buena parte de lo que gana un escritor de cine viene de cosas que escribió hace tiempo. Escribes una película y cada vez que se vende una copia de esa película te llevas una lana que te permite vivir mientras no estás trabajando en nada, cosa que es común en el mundo del cine. El pedo con esa huelga fue que cuando se empezaron a vender VHS, años antes del DVD se negoció un contrato, pero para cuando salieron los DVDs, fabricar cada disco era más barato, pero los guionistas seguían cobrando lo mismo, quisieron renegociar, los estudios no aflojaron, la cosa acabó en huelga. Esa huelga puso en pausa un chingo de series y películas. Hubo series que tuvieron temporadas más cortas, caso ejemplo la cuarta de The Office, y otras que de plano fueron canceladas. Se estima que esta huelga le costó a la ciudad de Los Ángeles algo así como 1.500 millones de dólares. Fue un cagadero. Pero la cosa se resolvió y Hollywood no ha tenido huelgas hasta ahora. El pedo de las negociaciones de este año tiene que ver también con los residuales, pero esta vez de las plataformas de streaming. Cuando cobras por cada DVD que se vende o por cada vez que retransmiten un episodio tuyo en la tele, las cuentas son claras. Pero cuando yo pongo 30 veces seguidas el mismo episodio de The Office en Netflix porque puedo hacerlo, no es como que el guionista cobre por esas 30 reproducciones. En los últimos años, con el ascenso meteórico de las plataformas de streaming, muchos escritores han visto cómo sus cheques de residuales pasan de ser de miles de dólares a 4 a la verga. Quieren negociar un nuevo modelo para cobrar, llegaron a un punto muerto, y hasta hace una semana el 98% del sindicato de guionistas está de acuerdo con iniciar la huelga. Si la huelga sucede, un chingo de producciones se van a poner en pausa, cosa que le va a dar en la madre a varios estudios, más aún en medio de esta guerra de plataformas donde a todo mundo le está costando conseguir suscriptores. Esa es la crisis que a lo mejor está por llegar. Pero el otro día vi un video que sugería que esa crisis puede venir de la mano de un experimento peculiar. Sobre todo en los últimos meses hemos visto cómo las herramientas de inteligencia artificial se han vuelto cada vez más sofisticadas. Siguen siendo eso, herramientas, cosas que una persona con criterio puede utilizar para facilitar su trabajo. Tengo por ejemplo un compa que es programador, le pido uno de estos sistemas que escribe un código que es un dolor de huevos escribir de a poquito, y ya con ese borrador el programador, que sabe qué pedo, corrige y agrega lo que hay que corregir y agregar. Nadie lo está reemplazando su trabajo, solo se la hizo más fácil. Pero ¿qué pasa cuando todos los guionistas de Hollywood entran en huelga? ¿Qué pasa cuando tienes que sacar series nuevas cada mes y no tienes a nadie que las escriba? Yo creo que más de un estudio va a empezar a experimentar con inteligencia artificial, si no es que ya lo están haciendo. No digo que vayan a producir una serie escrita en su totalidad por ChatGPT, pero tengo la sospecha de que esta huelga puede ser el pretexto perfecto para que Hollywood empiece a meter inteligencia artificial en lo que ocurre detrás de las cámaras. A la fecha no existe un sistema, por muy sofisticado que sea, que pueda reemplazar la mente de un buen escritor. No lo hay, ni lo habrá por un buen rato, pero puede ser que pronto seremos testigos de una suerte
suerte de experimento que puede salir fatal, pero que creo va a ser interesante discutir. O igual y no hay huelga, igual y este video lo escribió una inteligencia artificial para hacerse promoción, yo qué sé. Bueno, ahí está como la introducción general. Ya vamos a ir desglosando poco a poco por qué fue que la propuso para arrancar con la presentación del tema del capítulo. Ahora vamos a presentar aquí esto. Está un poco lento. Se pone lento cuando uno comparte, pero bueno, ahí vamos. Yo no sé si ya habían escuchado hablar de esa huelga que se presentó en Hollywood con los guionistas. No. Bueno, vamos a ver cómo y por qué creo yo que el tema tiene alguna relación con el capítulo de hoy. Bueno, entonces vamos a arrancar. El capítulo es... Uy, qué lentitud. Un momento. ¿Funciones o no funciones? Ah, ya sé por qué no funciona, porque está al final. Listo, ahora sí. Entonces, el capítulo de hoy es la crisis económica y gobernanza económico-social, sí, que es el capítulo 3 del texto que estamos siguiendo en el grupo de estudio. Hay una primera parte que quiero explicar, de la que trata el capítulo, que es digamos que un comparativo, entre líneas trae un comparativo entre el capitalismo, no encontré cómo más nombrarlo, capitalismo tradicional, y el capitalismo cognitivo que hemos venido trabajando. Entonces, aquí hay un paralelo entre los dos, ¿sí? Nos hablan de que el capitalismo tradicional está sustentado sobre un trabajo vivo. Cuando hablamos de trabajo vivo, nos referimos es al trabajo que desarrolla una persona directamente para producir algo, ¿sí? O para transformar algo. En el capítulo cognitivo, en el capitalismo cognitivo, lo que hay es un trabajo acumulativo, ¿sí? Entonces, digamos que por mucho tiempo, desde que empezó Internet, por ejemplo, se empezaron a desarrollar procesos colaborativos en los que personas que vivían en distintos lugares del mundo podían empezar a trabajar para producir, por ejemplo, programación de computadores, ¿sí? Lo que nos está insinuando este señor es que también ahora podemos empezar a desarrollar trabajo acumulativo entre los humanos y la inteligencia artificial. En un rato les voy a mandar un video en el que una chica hace lo que el señor estaba contando, ¿sí? A punta de herramientas de inteligencia artificial, desarrolla como un cortometraje, ¿sí? Un pequeño video con el argumento, con las imágenes sacadas de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave que tenemos que ir pensando más adelante. En el capitalismo tradicional, veníamos de una producción fordiana que fue mutándose a partir de la implementación de las tecnologías de la informática y la comunicación y las comunicaciones, ¿sí? Entonces recordemos que el tema aquí era producción en serie, que fue parte del proceso de desarrollo de las revoluciones industriales, ¿sí? Entonces recordemos que la revolución industrial pasó primero por una revolución industrial en el siglo XVIII, donde el tema de la máquina de vapor nos ayudó a expandir la industria textil y a generar producciones en masa. La segunda revolución industrial, que fue a mediados del siglo XIX digamos que ahí se desarrolló la electricidad, el petróleo, la química, el acero, y que se generaron nuevos procesos industriales y en cadena. La revolución tecnológica del siglo XX, que permitió la producción y la intervención de la computadora. Bueno, en la anterior revolución industrial, en la del siglo XIX, es donde aparece el tema de la producción en cadena, ¿no? De la producción fordiana. Luego vino la revolución tecnológica de la información y la comunicación, que fue a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿sí? Donde vino la proliferación del Internet y el desarrollo de la web y la expansión de redes de comunicación. Estaba revisando que la fecha del texto es del 2009, ¿sí? Más o menos a partir del 2010 se genera una nueva revolución, que es la de la industria 4.0, ¿sí? Que es cuando empiezan a converger todos los temas de tecnología y empieza a tomar mucha más fuerza el tema de la inteligencia artificial. Este cuento de la inteligencia artificial es viejo, o sea, ya lleva varios años en desarrollo, solo que hasta ahora dio un paso adicional que fue el tema de que se diera acceso
al público lego, al público común y corriente, frente a su uso, ¿sí? Porque digamos que hasta el momento lo habían utilizado sobre todo matemáticos y gente muy especializada, pues, en el tema. Entonces, acá, ay, perdón, ¿algo pasó? ¿Están viendo la presentación? Se Me quedó la perdí. pantalla en negro. Ahí está otra vez. Esperen, ok. Ya, listo. Ok, un segundo, yo hago aquí un... Uy, ¿qué pasó aquí? Perdón. Algo pasó con esto. Ah, ok, ya sé qué pasó. O sea, aquí ya sí funciona mejor. Bueno, entonces íbamos acá, ¿no? Entonces, con el capitalismo tradicional, lo que se hacía era una acumulación material. Sí, digamos que yo no soy economista, los términos que maneja el texto son bien densos, pero más o menos lo que yo entendía era que de acuerdo a, a lo que uno generaba con su trabajo, con la transformación de las materias primas, lo que hacía era acumular ganancias, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Mientras que en el capitalismo cognitivo lo que hay también es una acumulación cognitiva inmaterial, ¿sí? Entonces, digamos que es lo que estábamos viendo, el hecho de que se puedan transformar ahora no solamente la materia prima es algo tangible, sino que son cosas inmateriales que también pueden producir algún tipo de, eh, no sé si el término sea el adecuado, plusvalía, porque como les cuento, yo no soy economista, eso me ha costado un poco de trabajo en la lectura, y hablaba de algo que se llamaban, que en el capitalismo tradicional hablaba de los rendimientos presentes y en el capitalismo cognitivo de los rendimientos futuros y presentes, ¿sí? Más o menos lo que entendí es que el desarrollo de las actividades cotidianas en el capitalismo tradicional, pues podría generar un rendimiento más próximo y era básicamente lo que se manejaba en el cotidiano o en un término de tiempo más o menos cercano. Pero con este capitalismo cognitivo, lo que viene ahora son rendimientos a futuro y que también tienen la expectativa de que sean rendimientos en el presente, ¿sí? No sé, profe, si de repente voy bien ahí con esos dos términos, si alguien me puede ayudar con esos dos términos que no los comprendí muy bien, se los agradezco. Sí, pues mira, creo que el contraste que estás proponiendo es muy pedagógico, o sea, estás haciendo bien, los esquemas Ajá, ayudan mucho en ese aspecto, yo creo que estás ok. haciendo lo Bueno, correcto. entonces digamos Y el que punto, el contraste entre el capitalismo tradicional y el cognitivo genera una transformación de la relación espacio-tiempo. Sí, entonces por ahí estuve chismeando un par de datos interesantes. Por ejemplo, en 1900, que alguien escribiera una carta en Nueva York y que la dirigiera a Sydney, si la mandaba por correo, se demoraba entre 4 y 6 semanas, es decir, mes y medio. En esa época ya se había desarrollado muy bien el tema del telegrama. Entonces, si uno escribió un telegrama, recordemos además que el telegrama era una cosa pequeñita que contenía muy poca información, se demoraba en llegar al destinatario más o menos una semana, ¿sí? El día de hoy, pues sabemos que podemos escribir y que instantáneamente una persona al otro lado del mundo, pues ve lo que estamos escribiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que hay una transformación de la relación entre el espacio y el tiempo. Digamos que el mundo se achicó y las cosas se hicieron mucho más rápidas, ¿sí? Y cuando yo hablo del tiempo y de que las cosas se hacen mucho más rápidas, pues también estamos viendo avances tecnológicos vertiginosos en la cotidianidad, ¿sí? Eso de la transformación de la relación entre el espacio y el tiempo también tiene que ver con este cuento de los rendimientos presentes y los rendimientos futuros y presentes. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, por un lado, hay una dificultad con respecto a cómo se ajusta el tema de esa relación de espacio y tiempo. Y también hay otro aspecto importante que vamos también a desarrollar un poquito más adelante, que es la falta de regulación social y distributiva en el capitalismo cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar lo de la dicotomía del corto y largo plazo, sí, que aquí ya empezamos a mirar temas un poco más económicos. Entonces, la contradicción entre el corto y largo plazo es porque hay un corto plazo que querría inmediatamente actualizar el valor futuro derivado de la expropiación del General Intellect. Entonces, estuve revisando, el General Intellect hace referencia a lo que se genera a partir del desarrollo cognitivo o el desarrollo colaborativo entre varias personas
a la hora de generar, por ejemplo, nuevas tecnologías, ¿sí? Tengo entendido que Karl Marx también, o era uno de los que hablaba acerca de este concepto, y pues vemos también que en la época, en el capitalismo tradicional, los tiempos pues no eran tan rápidos con respecto a esta producción intelectual. Y la generación económica de lo que yo me imaginaba, entonces digamos que yo podría patentar, por ejemplo, un invento. Entonces yo llegaba y patentaba el invento y podía empezar a redituar, a tener ganancias de ese invento a medida que que se fuera produciendo y que se fuera comercializando, ¿sí? Entonces digamos que más o menos lo que entiendo yo es que eso podría ser más o menos a mediano plazo o largo plazo. Ahora, hay un largo plazo que define el tiempo necesario de la producción y la difusión del mismo General Intellect. Aquí es donde yo entiendo que está la diferencia. Entonces, para poner el ejemplo con la patente. En el pasado, yo producía una patente, la producción y la difusión de la patente era a largo plazo, ¿sí? Y más o menos lo que entiendo yo es que coincidía ese tiempo con el hecho de que el dinero fuera redituable para mí, que fue el que me inventé el aparato o lo que fuera que hubiera patentado. Ahora, hoy por hoy, como hay tanta velocidad, se producen muchas cosas desde la economía cognitiva. La producción también muchas veces es inmediata, pero al parecer, o por lo que yo entendí, el tema de que sea redituable no es tan inmediato. ¿Sí? No sé si lo entendí bien, profe, porque yo esa parte me costó mucho trabajo entenderla. ¿Si es así o Sí, estoy equivocado? no, está muy bien lo que estás diciendo, sí, Ah, listo, efectivamente, ok, vale, gracias. ok. Entonces, aquí también en el texto nos explicaban algo que es el paso del welfare al warfare, ¿sí? Entonces, el welfare recordemos que tiene que ver con el estado de bienestar Ajá. que originalmente estaba sustentado sobre el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, digamos que se procuraba que para las personas, para quienes producían, hubiera cierta cobertura de necesidades para que las cosas fluyeran bien en la vida de cada individuo, ¿sí? Poco a poco el tema de la protección, de esa protección, fue pasando a los mercados financieros. ¿Sí? Entonces fueron los mercados financieros los que fueron encargando de, en la medida en que se generaran recursos o plusvalía por parte de las empresas, se podía dar garantía, entre comillas, de ese estado de bienestar. ¿Mm? Sin embargo, después pasamos a un workfare, que básicamente lo que entiendo es que es como un proceso en el cual, por ejemplo, si de repente hay alguien que es beneficiario de alguna eh, gabela institucional, de un comedor comunitario, por ejemplo, se supone que lo que tiene que hacer es también desarrollar algún tipo de trabajo para que sustente su estado de bienestar, ¿sí? De repente lo que hacían originalmente cuando se coñó el término, tengo entendido, pues era un valor simbólico lo que se tenía que producir. Sin embargo, poco a poco, esa carga de búsqueda del estado de bienestar se va recargando cada vez más hacia el individuo, ¿sí? Y de alguna u otra manera lo entendemos, por ejemplo, si mal no estoy, en el tema de la flexibilización laboral. Es un ejemplo claro, en el que originalmente, pues digamos que había muchas garantías para los trabajadores, para quien hacía el ejercicio de producción, de la transformación de la materia prima en algo que fuera productivo y que fuera comercializable. Se fue pasando poco a poco a una flexibilización laboral en la que el individuo tuvo que empezar a cargarse cada vez más de responsabilidades frente a la producción de su propio bienestar, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa en la economía cognitiva? Pues que no ha habido un proceso de regulación con respecto a este tema, ¿sí? Digamos que poco a poco, yo creo que en parte la razón es la velocidad en la que se han ido produciendo los avances tecnológicos que han ido alimentando el tema del capitalismo cognitivo, ¿sí? Bien, entonces acá el otro tema que es, bueno, ¿qué es lo que está pasando con respecto a eso? ¿Cómo se están generando las intervenciones para procurar algún tipo de regulación con respecto al tema? Se han generado intervenciones coyunturales
que han sido estrategias para mantener la liquidez del sistema financiero. Entonces recordemos que el sistema financiero de alguna u otra manera estaba respaldando ese estado de bienestar de los individuos. Si a ustedes les suena el 4 por mil, digamos que debe tener algún tipo de relación con esto, me imagino yo. Pero la eficacia, según lo que nos contaba el autor, no ha sido muy clave, o sea, no, ha sido más bien nula. No ha habido un ejercicio eficaz que permita que el sistema financiero mantenga ese estado de bienestar. Lo estaba comentando el profesor hace un rato con el tema del cierre de los bancos en Silicon Valley, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, en ese momento el presidente generó como una alerta para que las empresas buscaran la forma de volver a nacionalizar los dineros que tenían en el extranjero, ¿sí? Para, pues, hipotéticamente, para dar más garantías del tema financiero. Las otras intervenciones son de gobernanza económica, que son intervenciones público-privadas. Y aquí viene un tema bien interesante, que es el nuevo Bretton Woods. ¿Ustedes saben qué es el Bretton Woods? Los compañeros, las compañeras. ¿Aló? ¿Me desconecté? No, yo creo que estás ahí, pero no. No, te Bueno, escuchamos. listo. Pues yo tengo, bueno, sí, te escuchamos. Hola, José. Jesús María, ¿cómo estás? Bueno, el Bretton Woods Bien, fue gracias. un ¿Cómo está? ejercicio que se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el 44, en el que se reunieron en un hotel que se llamaba así, el Bretton Woods, en Estados Unidos. Y en esa reunión, los aliados lo que empezaron a hacer fue a generar estrategias para poder mantener el orden, para poder establecer un nuevo orden geopolítico. En ese, fruto de esa reunión, se empezaron a generar instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Se empezó a establecer que la moneda de cambio internacional iba a ser el dólar. Digamos que eran decisiones que estaban tomando un grupo pequeño de países que iba a determinar digamos, cómo iba a ser el mapa geopolítico y económico en el mundo. De ahí, poco a poco, se fueron generando cosas más adelante, ya con la evolución, tales como el tema del mercado libre, ¿sí? ¿Y qué pasa en este momento? Las nuevas condiciones, estas condiciones de la economía cognitiva, están generando, digamos, que eso tenga que moverse, que eso tenga que actualizarse. Entonces, de alguna u otra manera, están buscando formas de generar ese nuevo Bretton Woods, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos geopolíticos que están presentándose en el momento. Entonces, digamos que Estados Unidos ya está siendo muy criticado a la hora de erigirse como digamos que como el rector de ese nuevo proceso de organización geopolítica. Hay un contrapeso muy fuerte en China, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya hasta hace poco me enteré que aquí en Sudamérica, Brasil tiene como aliado comercial principal a China, ¿sí? Entonces, digamos que, y sabemos pues que hay un contrapunteo permanente entre China y Estados Unidos. Está también el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Esos son aspectos que de repente no dejan tan claro como en el pasado, el tema de quién podría ser el ente rector o el gobierno que genere la parada, pues, frente a ese nuevo orden internacional, ¿sí? Y sobre todo porque, como lo veíamos, en temas de territorialización, ¿sí? Del tema del espacio-tiempo, el espacio no solamente se ve achicado, por decirlo de alguna manera, por la velocidad en la que se pueden generar las comunicaciones, sino porque además ahora la construcción de esa economía del conocimiento cognitiva está por la colaboración internacional de muchas partes. Y hay muchas de esas colaboraciones que no están, digamos que sujetas, ¿sí? O amarradas a uno u otro actor dentro del concierto internacional. El otro tiene que ver con las intervenciones en en gobernanza política, ¿sí? Aquí otra vez vuelven a hablar acerca del nuevo orden geopolítico internacional y hablan de una división cognitiva internacional del trabajo, ¿sí? Acá yo hacía una reflexión y recordaba la época en la que estuvimos en pandemia
Y recuerdo también el relato de alguna, yo tengo una compañera que está haciendo una maestría virtual, esa sí es totalmente virtual, y me comentaba que tiene compañeros de ella que están en el Putumayo o que están en La Guajira, y digamos que el tema de la comunicación y de la interactividad con ellos es muy complicada porque no están los medios, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, ese tipo de cosas, pues obviamente dejan en desventaja a comunidades enteras frente a toda la avalancha de desarrollos tecnológicos que se están presentando hoy en día, ¿sí? En términos generales, el texto, pues digamos que no concluye, por lo menos no en el capítulo que yo leí, con respecto a cómo se puede generar una nueva gobernanza que de alguna u otra manera regule el tema. Digamos que lo que propone hasta el momento es, o lo que explica hasta el momento son estas tres opciones o alternativas que se han generado con el intento de la regulación, pero pues digamos que concluye que no son eficientes. ¿Cómo enlazo todo esto con el tema del video? Entonces, digamos que en el video ustedes se daban cuenta que no era un tema simplemente de que las nuevas tecnologías, cada vez que aparece un avance tecnológico, genera la necesidad de hacer una reconfiguración en la forma en que se reparten las ganancias. Sí, entonces en el video lo mostraban claramente. Cuando llegó el VHS, hicieron un acuerdo, más o menos quedaron bien. Cuando llegaron los DVDs, pues los que estaban ganando eran los productores, porque la producción de un DVD era mucho más económica que un VHS, pero los guionistas seguían ganando los mismos. Entonces, digamos que no estaban como tan de acuerdo, no les parecía bien que la torta se repartiera de esa manera. Y actualmente está pasando lo mismo con el streaming, con Netflix y todas esas plataformas en las que podemos interactuar con las películas. Pero más allá de eso, ¿sí? Pues digamos que en esta ocasión no solamente es el tema de que el streaming generó una nueva forma de comercializar las producciones televisivas o cinematográficas, sino que adicional a eso, también está otro avance tecnológico encima de eso, que es el tema de de las inteligencias artificiales, ¿sí? Bueno, hay una serie de reflexiones éticas con respecto al tema del uso de las inteligencias artificiales, de lo que puede llegar a futuro a suceder con el cuento de las inteligencias artificiales, porque de alguna u otra manera sí se está allanando el camino para que se deje en manos de las inteligencias artificiales mucho de lo que se supone que tiene que hacer, que podríamos hacer los seres humanos, ¿sí? Bueno, en términos generales, el tema del capítulo 3 era este. No sé si tengan alguna duda o si tengan me imagino que aportes deben tener hartos, porque sí, la verdad fue un poco complejo el tema de entender algunos de los términos que planteaban en el texto. Buenas tardes, compañeros. Hola, Jesús María. Bien, muchas gracias. Antonio, llegué un poco tarde, pero estaba pendiente ahí de ustedes. La verdad, pues, disculparme un poco. Desde un inicio tenía otra actividad aquí también y corriendo, pero bueno, aquí tratamos de hacer y de hecho había leído también con antelación el título que estás exponiendo muy bien y agradezco pues ese espacio que nos brindaste para podernos ilustrar un poco mejor con las apreciaciones que hiciste. Yo les compartí en el grupo una noticia que pienso que es relevante y va muy de la mano con eso que estamos viendo. Los países en estos momentos, bueno, yo sé que la gran mayoría han escuchado hablar y en la primera charla que tuvimos con el doctor Valle, se trató de nombrar de una manera muy rápida el tema de la moneda virtual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Bitcoin, Pues sí. ese tema, los Bitcoin y todo esto, pero mire cómo ese tema se ha ido transformando y ahora Zimbabue comienza a romper ese estilo de esas transacciones virtuales, lanzando ya el gobierno de Zimbabue. Estamos hablando de un gobierno ya de un país, respaldando una moneda virtual con oro.
O sea, yo pienso que la medida, si ustedes se acuerdan, en Colombia, y de hecho las grandes monedas se respaldaban con algo, y ese algo era el oro. Si tenemos buena memoria, hace un tiempo los billetes decían 100 pesos oro, 500 pesos oro. Llegamos a tener hasta 1000 pesos oro, porque esos 1000 pesos estaban respaldados con esa moneda, con ese elemento, con ese oro que era el que respaldaba esos 100 pesos o esos 1000 pesos. Pues bien, Zimbabue como gobierno lanza ya, ahí les coloqué la noticia, pues para que como que nos ilustremos y sepamos ahora para dónde vamos, hacia dónde va el futuro de las mismas economías a nivel mundial. Cuando nace el Bitcoin, era una moneda allí virtual, o sea, estaba allí en la nube, pero pues eran transacciones que usted las hacía precisamente en eso, en la nube, o sea, no, ¿qué te estaba respaldando? Nada. El querer realizar transacciones económicas y de palabra con empresas que también se terminaron sumando, era lo que le daba como cierta solidez a esa moneda. Pero ahora ya eso que quedó en el aire como algo allí, por decirlo así, como efímero en el humo, ahora se materializa con algo que se llama oro. Y pues el oro, pues no he visto que se deprecie ni se devalúe, sino todo lo contrario. El oro pues sigue siendo un metal precioso que genera cierta estabilidad y cierta fortaleza frente a algún tipo de transacción económica. ¿Para dónde vamos? Estábamos hablando de estamos igualmente viendo que las nuevas tendencias tecnológicas también hacen dinamizar la economía. Tú lo volviste a ratificar. Pero ¿qué tenemos que igualmente? O sea, yo pienso que la reflexión es que los países, y en un futuro pienso yo que casi que a corto y mediano plazo, nos vamos a ver abocados que ya el dólar inclusive ya está flaqueando en ser la moneda principal para las transacciones comerciales. Entonces estamos hablando que en su momento el yen estuvo asustando, el euro, y yo no sé, con esto que está pasando ahora con lo de Zimbabue, respaldado en oro y ya virtual, ya casi que el papel moneda, no sé, va a pasar a la historia, pienso yo, porque la mayoría de la gente ya está haciendo transacciones inclusive con transacciones virtuales, ¿no? Entonces, tú sabes que te llegó pues una plata y te la depositaron en un X o en un DaviPlata y tú transferiste y no cogiste nunca un billete de 1000, de 2000, de 50,000, nada. Entonces, no sé, yo pienso que eso, vamos es como en ese rumbo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención y por compartirnos la noticia de Zimbabue. Muy interesante porque de alguna manera, claramente la moneda, el dólar norteamericano está en decadencia, esa moneda está en decadencia. Digamos que ellos han tratado de sostener un dominio que viene después de la Segunda Guerra Mundial, lo mencionaba Alejandro en su presentación, con los acuerdos del Bretton Woods. Imagínense, desde esa época, digamos, las potencias tomaron la decisión de que la moneda norteamericana fuera como una forma de dominar las economías locales, ¿sí? Digamos que hay un tema muy interesante acá y es que, imagínense, llevamos como más o menos más de 50 años de dominio del dólar estadounidense con la determinación geopolítica que se toma en Bretton Woods. O sea, digamos, palabras más, palabras menos, para evitar la proliferación del nacionalsocialismo, lo que había era que transnacionalizar la economía a través de fondos monetarios internos, fondos monetarios, fondos de préstamo internacional, y de esa manera como que se quita un poco la soberanía de las naciones para tomar sus decisiones, que era lo que quería erradicar de alguna manera los aliados, ¿no? Pero pues eso lo que hizo fue potencializar todavía el nacionalismo norteamericano.
Pero el caso de Zimbabue es muy interesante porque es una moneda local, ¿sí? Local. Entonces, eso me parece muy interesante porque entonces una forma de ir como superando digamos, sí, las contradicciones o las crisis sociales que suele generar la economía que gira alrededor del dólar es buscar alternativas en monedas locales. Y eso creo yo que es una cosa bien interesante para analizarlo acá en cómo opera este capitalismo financiero, claramente desde una visión también geopolítica. No podemos perder de vista que hay unos intereses políticos. Piensen ustedes intereses de dominación. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia. Yo no sé si ustedes saben, pero el dólar le ha hecho la vida imposible a Latinoamérica ya hace un buen tiempo, ¿sí? Y las lecturas de la gente sobre la situación económica del país son desacertadas. La gente no lee. Y como no lee, entonces se llena de prejuicios. Entonces la culpa es de Petro. Yo estoy ya cansado de escuchar ese mismo argumento, pero la gente no se está percatando de la crisis que está viviendo ese país otra vez, ¿sí? Esto de Silicon Valley no es gratuito, es decir, la economía estadounidense lleva más o menos unos 20, 30 años de jugando a riesgo con la plata de la gente, ¿sí? Y porque ya está entrando en crisis, digamos, ya está entrando en cansancio, digamos así. Entonces, lo de China se ve venir y seguramente el yen se va a ser la moneda fuerte que va a sustituir el dólar, seguramente va a pasar eso. Ahora, lo de Zimbabue es muy interesante porque es una moneda local que está experimentando una alternativa frente a digamos, la dolarización, porque eso también es otro fenómeno del capitalismo financiero, ¿no? Entonces resulta que las economías locales se dolarizan, digamos en Latinoamérica, en esas está Ecuador y Argentina, ¿sí? Pero pues esa dolarización es una... Venezuela también, Doc, qué pena, Venezuela también. Sí, Venezuela también. Entonces, son ejemplos para que ustedes vean cómo digamos que en Latinoamérica ya se sabe muy bien que un poco las crisis económicas que viven se da justamente por el dominio estadounidense de la moneda, del dólar. Por ejemplo, en Colombia, digamos, el desbalance que tiene el peso frente al dólar es cada vez más berraco y entonces la economía se friega mucho. Entonces esos análisis hay que involucrarlos acá y no decirle que la culpa es de Petro porque eso está muy desacertado, es una lectura muy pésima, muy pobre de análisis teórico, ¿no? De la economía. Y pues me parece muy importante que ustedes también desde la gerencia social vayan pensando esto porque pues creo que esa es una idea que yo les transmití a ustedes desde el inicio del interés de este grupo, es que posiblemente la ciencia económica sea un referente importante para poder leer las organizaciones, sus apuestas de gerencia social. O sea, las organizaciones no están al margen, no son islas, dependen de un sistema económico y pues el sistema económico capitalista es fundamental. Pero ese sistema está entrando en crisis, ¿no? Y todo el capitalismo cognitivo que trata de recuperarlo también. Entonces, estamos asistiendo como a una situación más bien de crisis permanente de la forma económica financiera. Entonces, queda la pregunta de qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el horizonte ahora del- de la economía mundial? Entonces, bueno, Jesús tiene la palabra, Alejandro, Luis Alejandro, tienes la palabra. Sí, no, no, digamos que para ampliar un poquito el tema de entender por qué era que Estados Unidos estaba mandando la parada después de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que Estados Unidos llegó tarde al conflicto, no tuvo tantas bajas, la guerra no se desarrolló en su territorio y se aprovecharon de que Europa estaba vuelta una nada para venderles el plan Marshall a los europeos y después, bueno, eso se tradujo de otra manera en Latinoamérica, pero lo que hicieron fue decirles, venga, les restauramos la casa, páguenos por restaurarles la casa, más o menos. Eso hizo que tuvieran como el poder para manejar las cosas. Actualmente, ¿el tema cuál es? No hay una coyuntura como tan polarizada como en ese momento, creo yo. Es más o menos lo que yo estoy entendiendo, que hace un poco más difícil darle manejo. Y pues de la mano de eso está el tema de la crisis económica. Esperando que yo que estaba buscando acá un término que estuve buscando. Y ahora no lo encuentro.
No, no la encontré. Bueno, no. Iba a hacer otro aporte con respecto a otra vaina, pero la perdí. No, básicamente era como aportar un poquito más con respecto para entender esa coyuntura. Sí, muy interesante. Claramente, es decir, una de las cosas que hay que tener presentes en toda esta teoría del capitalismo financiero es que eso va muy de la mano del poder político, ¿no? Y que no, digamos, pero es un poder político bastante complejo porque, pues, pues, digamos que debilita a las ciudadanías, debilita a las organizaciones y entonces debilita al sujeto político también. Y esa debilidad, y pues, tú lo pones de presente en el caso de los guionistas, pues ver cómo es que estas plataformas que reproducen, o sea, siguen usufructuando de los derechos de autor y demás, pero pues ni a guionistas ni a directores les llega un peso, entonces, ni a actores. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, que hay una crisis fuerte sobre hasta dónde hay sujeto social en las nuevas formas de hacer dinero, ¿sí? Hasta dónde. Eso es un tema, creo yo, que sería muy interesante que ustedes pensaran, sobre todo porque sus apuestas investigativas en la maestría van en el orden de, bueno, pensemos lo humano, pensemos al sujeto social. Cuando yo digo sujeto social me refiero sobre todo a ese reconocimiento del ser humano en función de, oiga, qué es lo que, qué es lo, cuál es mi realidad desde mi relación interpersonal con los otros, ¿sí? O sea, en el fondo el sujeto social es que es reconocer de que quienes padecen un poco las contradicciones sociales son grupos humanos, no son personas individuales, ¿ve? Entonces, eh, cuando por ejemplo se unen ciertos individuos en función de reclamar sus derechos, ahí estamos hablando del sujeto social. Y para la gerencia social es muy importante ese sujeto social, sobre todo el que está buscando reconocimiento y derecho, porque de alguna manera nos pone de presente que las grandes problemáticas que produce un sistema, y sobre todo un sistema basado en la forma financiera, pues crea mucha injusticia, crea mucha esclavitud, sobre todo radicaliza la esclavitud, ¿sí? Es una cosa bastante fuerte en términos de análisis político, social, y entonces el reto está de ustedes que se están formando en esta disciplina, eh, pues buscar las formas de que pues esos capitalismos financieros pues entren en la sintonía social. Yo no sé de qué forma, seguramente habrá una alternativa para eso, pero sí habría que pensar eso. Pero pues ahora con el tema de las crisis del sistema dólar también, es un tema fregado. Bueno, Jesús tiene la mano levantada. Sí, doctor, gracias. Quería igualmente, bueno, frente a lo que su merced acaba de decir, yo lo veo mmm, como que plantea uno y analiza el hecho de que, por ejemplo, esas grandes empresas que han sabido darle cambios drásticos y fuertes a la misma economía, cuando dinamizan de manera casi que relámpago las bolsas y los inversionistas, que de una u otra manera son actores jalonadores de las economías. Eso nos estaba hablando ahorita de lo de Silicon Valley, que ese fenómeno que allí se dio, pero mire cómo también ese castillo como que se derrumbó con la caída de esos bancos allí y el pánico que también ha generado con las otras bancas. Eso a veces son como efectos colaterales, ¿no? Pero el término social que eso me se utiliza y me parece, pues sí, a veces eso es como la banderita blanca con la que justifican a veces muchas otras cosas. Me pongo a ver lo de las inversiones que ha hecho en el ámbito social Microsoft, por ejemplo, con Bill Gates, que tiene montadas sus fundaciones, está auspiciando un sinnúmero de proyectos que a veces no sé hasta qué punto sean buenos o malos o cuál sea la verdadera razón de que hagan inversiones, por decirlo así, sociales, mitigando, por ejemplo, temas de enfermedades huérfanas
el cáncer, el SIDA, bueno, tantas cosas que terminan afectando pues, a la población, a los seres humanos. La inversión social es muy amplia y se puede justificar en muchas cosas, ¿no? Los seres humanos somos dados a muchas necesidades, dentro de las mismas necesidades físicas, las materiales, las afectivas, bueno, tantas otras, y entonces de cada una de esas salen muchas aristas, y tú podrías decir, bueno, vamos a apuntarle a esta, el tema de salud, por ejemplo, en el tema de mejoramiento e innovación en el tema alimentario, los mismos productos transgénicos que van a no ser tan invasivos en el momento que estamos haciendo ingesta de alimentos que vayan a ser nocivos para nuestra salud. O en muchas otras cosas, el tema de la educación, la misma gratuidad de la educación, buscar que las personas tengan condiciones de vida dignas. Bueno, todo lo que nosotros queramos decir dentro de lo social, porque en últimas es allá donde tenemos que apuntan las economías, el Estado, obligaciones del Estado es esa. Tengamos en cuenta, compañeros, que la obligación del Estado es esa, es ofrecerle a su población unas muy buenas condiciones de vida, porque si no seríamos entonces errantes y nos iríamos de acá. Aquí no me parece en Colombia vivir bien porque no me el gobierno de Colombia, el Estado de Colombia no me ofrece garantías, y entonces me voy para Estados Unidos que allá son buenas. Pues a ver, que nos exploten, a que, bueno, pasen muchas cosas. Si tú no tienes ese tema de legalidad, bueno, son otros temas, ¿no? Sino que me refiero que con la reflexión que usted hace, doctor Valle, y si queremos apuntarle, verdaderamente saber que del ser humano lo que necesita, y que yo pienso que empresas, estados que dinamizan de una u otra manera la economía, porque pues, todos nos vemos subyugados a ella, ¿qué momento eso es tan efectivo para que digamos que sí estamos haciendo un impacto verdadero en el cambio y el mejoramiento de esas condiciones sociales que merecen las personas? No sé, a veces la gente, mi abuelo decía, mijo, nadie hace nada gratis, el único que le da a usted gratis sin ningún temor de que le vaya a hacer algo daño es el amor de sus padres por sus hijos. De resto, no sé cómo se lo den a uno. Pero bueno, ahí quería llegar como con esa reflexión. Gracias. Profe, qué pena, encontré ya lo que estaba buscando hace un momento. Voy a permitirme leer la primera parte del capítulo, el primer párrafo, para contarles por qué fue que terminé buscando esta información. Dice, si la crisis financiera es ya un pálido recuerdo, no porque esté terminada, sino porque se ha transformado inmediatamente en crisis económica tout court. Bueno, el tout court significa que es generalizada. La actual crisis económica global evidencia de modo sistémico y estructural la inconsistencia del mecanismo de gobernanza, de la acumulación y de la distribución con el que el capitalismo cognitivo había tratado de dotarse hasta ahora. ¿Sí? Entonces, digamos que trataba de manejarlo desde la acumulación y desde la distribución. Pero eso mismo genera lo siguiente, que desde este punto de vista se trata no de una crisis de saturación, sino más bien de una crisis de crecimiento. Aquí, primero que crisis de crecimiento. Es más una crisis de distribución que una crisis de acumulación, ¿sí? Entonces yo no entendía qué carajos eran esas crisis, me puse a buscar y encontré que cuando hablan de crisis de crecimiento se refieren a situaciones en las que una entidad o en las que, digamos que la sociedad en general, tiene dificultades o desafíos porque se presenta un rápido crecimiento o expansión. Entonces, el ejemplo más claro es el tema de que estamos en un rápido crecimiento y expansión de todo el tema de cognitivo, de todo el tema de tecnología, y eso puede generar dificultades como, por un lado, recursos insuficientes. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que ponía yo, que hay sectores del mundo que no están interconectados y pues eso no facilita el tema de que se incluyan dentro del proceso económico. Problemas de gestión, ¿sí? Que digamos que la organización o la comunidad no está preparada para manejar el aumento de la complejidad de todo lo que genera ese crecimiento, ¿sí? Eso puede dificultar temas de coordinación, de tomas de decisiones y pues dificultan la operatividad pues del sistema económico.
Y estos dos últimos que me parecen importantes, el de control, una dificultad de control y supervisión, ¿sí? Es lo que estábamos viendo hace un rato y de la explicación de las intervenciones que se estaban planteando para la gobernanza, pues que como es algo nuevo, como está desbordado, hay una dificultad grave, seria con respecto al tema de la supervisión y eso puede pues dificultar mucho el control o poder definir bien cómo se van a manejar las cosas de ahora en adelante. Y lo otro tiene que ver, bueno, digamos que lo que me interesaba mucho sobre todo era el de problemas de gestión, que es ahí donde creo que tenemos que entrar nosotros a revisar, pues que teniendo en cuenta esa economía, ahí siempre se me escapa el término, y era el término clave, esa economía, Financiera. no, la del capitalismo cognitivo, perdón, el capitalismo cognitivo, em, tenemos que entrar nosotros como gerentes sociales, desde la gerencia social, a mirar cómo hacer para que ese crecimiento desmesurado pueda entrar en cintura y pueda generar la participación de aquellos que no están, digamos que interconectados o que no tienen acceso a este tema. Entonces, digamos que eso es con respecto al tema de la crisis de crecimiento. Y la otra crisis de la que hablaban era la crisis de distribución. Entonces ya también tuve que buscar el término y lo que encontré es que se refiere a una situación en la que se produce una interrupción o desequilibrio en la distribución de bienes o servicios dentro de un sistema económico, ¿sí? ¿Qué problemas genera esto? Pues problemas, algunas de las causas pueden ser los problemas logísticos, lo veíamos con respecto al Desigualdad. tema Pero sobre todo de la la interconectividad, señor, desigualdad. Sobre todo el tema de desigualdad, la sí, señor, desigualdad. Sí. y crisis Pero mira económicas. que, pero fíjate que, mira que las estrategias pueden ser muy extrañas. Por ejemplo, Quintero en Medellín fue y regaló computadores portátiles. Esa fue una solución de la alcaldía de Medellín, ¿no? Ajá, Por ejemplo, fue una. Pero yo supe porque pues a veces en algún momento trabajé con proyectos pedagógicos. Samsung, en una alcaldía, que no sé si fue en la de Peñalosa, hubo una alianza ahí y repartieron iPad a lo que marca el loco, mejor dicho, eso fue como, o sea, digamos que ese tipo de políticas, muy interesante porque el planteamiento es la forma que tenemos para regular el nivel de crecimiento que plantea el capitalismo cognitivo, que no tiene límites, ¿sí? Es a través del concepto de government. Government es una cosa política. O sea que hay que hacer política, o sea, hay que poner en cintura a todos estos, ¿sí? A los Rappi, a Silicon Valley, todos esos, porque esos están montados en el capitalismo cognitivo y esos no discriminan en bien y en mal, esos no discriminan entre pobres y ricos, esos van a lo quemar a todos, ¿sí? Entonces, eso es un problema porque, digamos, genera desigualdad, genera inequidad y sobre todo genera una cosa y es una falta de gobierno, de política. Y todo ese mundo del capitalismo cognitivo tiene que entrar a ser, digamos, mm, controlado políticamente, ¿sí? Y ahí es cuando viene la gerencia social, porque la gerencia social de alguna manera busca pensar justamente el tema político de los emprendimientos económicos, de las iniciativas económicas. Hoy todo el mundo quiere montar una aplicación para hacerse rico, ¿sí? ¿No se dan cuenta? Todos, es decir, hay mucha gente que anda en esa idea, en esa onda, ¿sí? De mejorar su negocio a través de Instagram, ¿no? Mejorar su negocio a través de Facebook. Es decir, eso es una realidad digamos, del sentido de hacer dinero en esta sociedad, ¿sí? ujú. Pero el problema es que esa práctica, si no se direcciona, se pierde el control de eso. Entonces, ahí la gerencia social tiene que entrar a mirar el tema de los límites de eso. Y sobre todo de los bienes, de promover el bien social, superar las barreras de la inequidad, jugarle a los objetivos del nuevo milenio, ¿no? Ahí hay un tema, qué pena, profe, yo meto la cucharada ahí y digamos que me parece muy pertinente el título de la maestría, porque es Gerencia Social y Desarrollo Integral. Cuando se me da cuenta acerca de que reparten iPads o reparten computadoras, eso de una manera
suelta no es tampoco la solución. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que los jóvenes de hoy en día pues reciban el iPad y se la pasen en TikTok viendo viejas bailando ahí, si no tienen un ejercicio, digamos que consciente o coherente para poder acceder a esas nuevas tecnologías, por un lado? Entonces, digamos que si es un reto para la gerencia, poder identificar la estrategia adecuada para poder, digamos que disminuir la inequidad que se genera con respecto a esta explosión generalizada de tecnologías. Pero también hay otro término que aparecía en el texto, que es el teaming. También tuve que buscar qué era el teaming. Más o menos quiere decir como que es estar atento al momento o a la sincronización, la coyuntura especial en la que se puede desarrollar una acción, ¿sí? Entonces, digamos que el momento, voy a poner un ejemplo, el momento de entregar las computadoras o los iPads pueda que no haya sido ese, porque de repente los chicos no estaban todavía preparados para poder darle un manejo adecuado al, a esas herramientas, ¿sí? Entonces, Ya las digamos que, chinas pudieron señor, hacer web, por ahí de pronto hubo unas chinas que lograron hacer webcam, por ejemplo. imagínese, o Imagínate sea, todavía, webcam a partir de más lo que el fuerte, Estado les da. imagínate, es una cosa tenaz, por eso digo que eso es fuerte, fuerte, eso en Antioquia está en el boom, hermano. Yo que vengo de allá hace un par de días y en Pereira, hermano, Pero, hay una estadística, pero 6.000 señoritas pereiranas al servicio de operadores que tienen montados edificios en Pereira. Estamos hablando edificios de webcam, hermano. ¿Ah? En Pereira la salida o es webcam o te vas para Gringolandia a hacer dólares. Así estamos. Esas son las preferencias de la sí, gente, hermano. Entonces, pero yo les quisiera compartir lo siguiente. Y de pronto, Alejandro, cuando en el inicio, después de mi intervención, dice que se requiere bastante recurso para lo de empezar a aplicar, un Estado empezar a aplicar para las tecnologías y dinamizar más ese sector. Pero yo les digo por experiencia propia lo siguiente: en el 2009, que estuve yo fui coordinador de seguridad alimentaria en Casanare, al periodo de la gobernación de Raúl Flores. El visionario fue el primer departamento en Colombia, 2008-2009, que modernizó e institucionalizó los tableros inteligentes para las escuelas que tenía y que escuelas y colegios que le pertenecían a la gobernación de Casanare. Obviamente que estamos hablando que él hizo eso porque para esa época él se podía dar el lujo de utilizar las regalías, que era mucho billete para muchas cosas, y comenzó a dinamizar eso. Previo a eso, antes de hacerlo, de gastarse una plata, porque pues no era comprarle y dejar un problema allí, porque entonces que había que darle antes de, cogió a todos los docentes y los formó. Pidió que fueran allá, inclusive fue Hewlett Packard, fue Samsung, y les dio clase a esos docentes de cómo utilizar ya no el tablero, ni siquiera el de tiza que pasó a la historia hace mucho rato, ni el del tablero en acrílico con marcador, no, tablero inteligente, para que ustedes lo sepan, compañeros. Fueron los primeros que llegaron en Colombia y el primer departamento que se dio el lujo de tener esa iniciativa fue Casanare. Claro, allí había el billete. Claro, digamos que yo La creo plata que me estaba imagino que allí. eso tiene que ver con una voluntad política y con una gerencia bien llevada. Total, por eso te digo, o sea, mire que eso que igualmente está diciendo el doctor Bayern y lo que tú dices, eso no es algo que nos quieran bajar allí como de la montaña con un espejo, no, eso está allí, eso está acá. Entonces, así como mediáticamente podemos conseguir dinero con las tecnologías, utilizar, bueno, entrando también en el sistema de esta economía que genera el tema tecnológico. Claro, entonces, ¿a cuál más? O te vas y te compras tus equipos, compras el espacio, entonces la chica vende solamente para que la reconozca y se vea visualizada solamente en Asia o en Europa, o no en Colombia, porque pues qué pena, ¿no?
Entonces, no, allá. Pues eso te vale una plata, pero así mismo allá va a recuperar su inversión. Fácilmente se van al banco, piden 10 millones, 5 millones, arrancan con algo suave y eso van capitalizando. Conozco de ese tema, porque la verdad conozco personas que lo hacen, inclusive compañeras de la universidad que dicen, ¿qué? ¿Tú sabes de juego? Que sí, yo, chévere, bueno, bien, genial. O sea, esto da para muchas cosas, pero hablemos del tema estatal, pero el mismo Estado en algunos países, y ustedes también se han dado cuenta y le han hecho seguimiento a esto, comienzan como a restringir ciertas cosas, ¿no? Porque pues es casi como que platica que no la van a ver en impuestos, y entonces sí le está entrando a esa persona y está manejando una billetera virtual, le paga con criptomonedas, le paga, bueno, no sé, pero esa economía que está pocas veces se ve verdaderamente reflejada para el Estado. Y entonces el Estado ahora tiene que mirar cómo entra a regular y a manejar eso, porque es una plática que está dejando de recibir. Igual la Ahí persona Jesús está María aquí. se está adelantando con el otro capítulo. Ah, Ya bueno. me lo pillé. Okay. Muy bien, muy Pero bueno, interesante, muy bien, chévere. Jesús dio una pista muy interesante de cómo se podría pensar desde una gerencia social bien dinámica, el tema de qué hacemos con todo este tema del capitalismo cognitivo, de los emprendimientos que giran alrededor del capitalismo cognitivo, los intereses de las instituciones por plegarse a las lógicas del capitalismo cognitivo, pues ni más ni menos que una de esas formas es el aprendizaje. Y pues ustedes en la maestría ven una materia que se llama transformación organizacional y sostenibilidad. Y desde la teoría de la transformación sostenible de las organizaciones, una de las formas de crear cambios directos de las comunidades a través del aprendizaje. Me parece el ejemplo perfecto que propone Jesús, porque sí, en efecto, pues esa idea de dotar a las escuelas de una región como el Casanare con tableros pues, inteligentes, dice ahí, es como darle una ayuda al maestro para que pues se vuelva más dinámica la clase y mejor. Entonces, claro, había que capacitar a los profes. Entonces ahí hay una idea de que el aprendizaje, los procesos pedagógicos, digamos, están de la mano de la gerencia social y los pueden usar. La gerencia social se puede recurrir a ellos para generar dinámicas de cambio en las organizaciones. Sí. Bien, muchas gracias Alejandro, muy didáctico su presentación, bastante pedagógica, yo celebro eso, me gusta esa intención de no solo querer transmitir el conocimiento, sino también enseñar el conocimiento, me parece que eso es muy valioso, yo a eso le creo profundamente y bueno, entonces me alegra saber que están tocando esas vibras y bien. Les agradezco su presencia, agradezco a Alejandro por la presentación, Judy y a Jesús. Les deseo un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. doctor, Y muchas gracias. Gracias para le todos. agradezco Una a feliz Luis tarde. que nos Buen pueda fin de semana. compartir el Gracias. enlace de la presentación en el WhatsApp. Listo, profe. Vale. Gracias, que estén muy bien. Bueno, chaito, pues. Gracias. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.